apocalipsis anunciado en la Biblia parece cada vez más cercano. Cientos de credos se disputan el significado del libro que habla de la batalla final del bien contra el mal. Un grupo de fieles se tatúa el 666 en honor a quien consideran el nuevo Jesús en la tierra. Un profeta dice haber encontrado el portal de luz que atravesarán los 144,000 elegidos. Un grupo de creyentes espera el nacimiento del sucesor de Cristo que vendrá a imponer su reino en la tierra. ¿Es el Apocalipsis la revelación de lo que acontecerá sobre la tierra? ¿Quiénes serían los supuestos condenados? Apocalipsis. El Apocalipsis es conocido como el libro profético por antonomasia. El libro del Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento. No se integra a la Biblia hasta, digamos, en el siglo XII y XIII. A lo largo de los siglos, el Apocalipsis ha quedado sujeto a diversas interpretaciones. No necesariamente se refiere a un hecho, sino que se refiere a toda nuestra historia. Siempre habrá una bestia, siempre habrá un anticristo, siempre habrá una mujer perseguida. Si lo tomamos de manera literal, habla de la última batalla del bien y el mal. En México, hay hoy 7,616 asociaciones religiosas registradas. El fin de los tiempos sigue siendo el eje central de movimientos y líderes espirituales que surgen permanentemente. En la Ciudad de México, Creciendo en Gracia, tiene muchos seguidores. En la misma familia, todos hablando la misma cosa, todos pensando de la misma manera. Sus fieles creen que su líder es Jesús y se tatúan el 666 en su nombre. En el Apocalipsis, el 666 es el número de la bestia. Pero para esta creencia tiene otro significado. El tatuaje del 666 es un reconocimiento de que estoy identificada con el pueblo de Dios y con Dios. Me estoy tatuando una JH, la insignia de Jesucristo hombre. Anteriormente me tatué un 666, que según la Biblia es un número de sabiduría y un número de prosperidad. En México, Creciendo en Gracia está registrada como un centro educativo. Sin embargo, tiene su propio credo, hecho a la medida de su líder, José Luis de Jesús Miranda. Sus fieles consideran a Miranda Jesucristo hombre en su segunda venida a la tierra. El mundo ha esperado la segunda venida del Señor. Su nombre es José Luis de Jesús Miranda y hemos entendido por su predicación que Dios está manifestado aquí en la tierra. Ya regresó. El Señor está aquí. José Luis de Jesús Miranda. Bendecido con toda bendición. Miranda nació en Puerto Rico y tras una infancia de adicciones se convirtió a la religión pentecostal y luego a la bautista, donde se volvió predicador. En 1986, Miranda creó Creciendo en Gracia. Al principio, él se presentaba ante sus fieles como un apóstol, pero un día anunció que había vivido la revelación de que Jesucristo había encarnado en él. La segunda venida de Jesús es un hecho relatado en los evangelios. Este ciclo de cosas termina con la segunda venida de Jesús, que como dice el evangelio, solo el Padre que está en los cielos sabe el día y la hora. Jesucristo hombre nos ha enseñado que el Apocalipsis no es aplicable a los gentiles de la manera como Juan lo interpretó. Miranda estableció su propia versión del Apocalipsis que lo tiene como protagonista. Y en el año 2010 anunció que la cuenta regresiva para lo que él llama la transformación
había comenzado. Ese mismo evangelio que me engendró a Jesucristo hombre en mí, ese mismo evangelio nos llevó a ese conteo regresivo. En términos de las profecías que anuncian el fin del mundo, Jesucristo hombre ha establecido un conteo regresivo para el evento que ha de manifestarse. Entonces lo mortal será absorbido por lo inmortal y lo corruptible por la incorrupción. Edith participa de Creciendo en Gracia junto con su familia. Hace 8 años que Edith abandonó el catolicismo para volcarse a estas creencias. Como todos sus fieles, ella espera el día de la transformación, en el que supuestamente el propio Miranda instaurará el reino de Dios en la tierra. El conteo regresivo nosotros lo supimos en febrero del año pasado. Empezamos con el 878. El conteo regresivo habla de la transformación del cuerpo de nuestro padre José Luis de Jesús Miranda y dice que ya no vamos a morir más. Ya nos vamos a ir ahorita y tenemos que apurarnos para que no se nos haga tarde y llegar temprano al calqueo. Andrea espera poder hacerse su primer tatuaje. Desde los 6 años yo he estado pensando, me quiero tatuar. Estoy pensando si me va a doler, me siento nerviosa por tatuarme. En nuestra cultura existe una conciencia del fin del tiempo. Existe una conciencia de un fenómeno que se va a hacer angustioso. Esto hace que mucha gente se vuelva manipulable. ¿Por qué? Y porque es uno de los temores primordiales que recibimos culturalmente en el contexto occidental. Es muy fácil que alguien aparezca haciendo profecías vinculadas con nuestra historia cultural y que esas profecías intenten calmar la angustia que nos provoca la incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar. Todos los domingos los fieles de Miranda se reúnen a ver el mensaje que cada semana él publica en internet. Hoy, además, los fieles podrán tatuarse en honor a su líder. Yo he visto que primero tatuaron a mi mamá y entonces vi que aparatitos le ponían y entonces me daba miedo el ruido. Aquí estoy de nuevo con ustedes, bendecidos, amados míos, que cada día van creciendo más y más en esta preciosa gracia. Una de las afirmaciones de Miranda que más seduce a los nuevos adeptos es la creencia de que el pecado ya no existe. Jesús de Nazaret vino a darle cumplimiento a la ley y la quitó, como quitó el pecado, como destruyó al diablo. Nosotros honramos ese sacrificio, por eso nosotros ahora no presentamos al hombre en pecado, porque ya fue quitado. Pero cuando el gobierno de Dios se establezca sobre esta nación, sobre toda la tierra, nosotros vamos a ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Para sus fieles, la evidencia de que Miranda sería Jesús está en la Biblia. El apóstol Pablo dice que Dios aparecería por segunda vez predicando el evangelio. Todo ojo le vería. El ministerio siembra o aporta financieramente para que esto suceda y de esa manera todo ojo le está viendo a través de la comunicación masiva. Hoy todos los ojos pueden ver a Miranda en su canal satelital y escucharlo en la radio de su página web. A 489 días de la transformación de Jesucristo hombre. El aporte económico de los fieles hace posible esta infraestructura, así como la manutención de Miranda, que ha sido criticado por utilizar esos fondos para llevar una vida de lujo. En menos de 500 días, la profecía terminaría de cumplirse. Entonces, la supuesta semilla del mal sería destruida. La simiente del mal va a ser destruida en su totalidad. Hay una corporación que nosotros identificamos claramente como la simiente del mal, y es el Vaticano. Aunque parezca incomprensible tras asistir a la palabra de Miranda, Andrea, con solo 10 años, está a punto de hacerse su primer tatuaje.
Finalmente hoy Andrea está decidida a ponerse el número de nuestro padre, José Luis de Jesús Miranda, que es el número 666. La verdad es que sí estoy muy decidida con eso del tatuaje y la verdad espero que no me duela. Imagínense para mí que mi hija lleve el número de nuestro padre, pues es un privilegio, es un honor. Andrea supera el miedo y se hace 2 tatuajes. Resulta impresionante que los propios padres permitan que sus niños sean tatuados en honor a un hombre que dice ser Dios. Estoy convencida de que Andrea nunca se va a arrepentir de haberse tatuado, como yo también. No, eso no pasa por nuestra mente, ni pasará. Estoy pensando, cuando vaya a la escuela, quitarme el suéter y pues así demostrarlos que ya me tatué. Bueno, me voy a sentir muy emocionada de que todos sepan que ya tengo el número de mi Dios. Con ansiedad, Edith y Andrea esperan el día de la transformación final. Estamos en nuestra plena felicidad, contando los días para la transformación. Va a ser algo glorioso. Todo esto va a suceder dentro de 489 días. Después de ese día, nosotros gobernaremos el mundo junto al lado de nuestro Dios llamado José Luis de Jesús Miranda. Creciendo en gracia no es el primer movimiento que le puso fecha al fin de los tiempos. Los antecedentes son alarmantes. Hemos tenido casos lamentables en la historia, como la más célebre, la masacre de Guyana con Jim Jones. Heaven Gates, hace unos años, en donde ellos interpretaron que la llegada del cometa era el momento de la transición y que por lo tanto había que hacerla la transición y no importaba si el mundo se terminaba o no se terminaba. Ellos dicen que en el cometa hay una nave espacial, entonces toman cianuro para ir a abandonar el envase terrestre y que sus almas salgan navegando hacia la nave. La historia recuerda más de un caso de sectas apocalípticas que terminaron en suicidios masivos. En Córdoba, Argentina, un hombre dice haber cumplido una profecía al descubrir el manantial de sanación por el que pasarán los 144.000 elegidos en el Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. El libro, ubicado al final de la Biblia, ha sido durante siglos uno de los textos religiosos más discutidos de la tradición católica y las demás expresiones cristianas. Es muy hablado, muy discutido y muy difícil de interpretar. Tiene varias líneas de interpretación distintas. Lo que sin duda lo vuelve tan polémico es que el Apocalipsis popularizó el concepto del fin de los tiempos. La tradición apocalíptica es un tiempo de animadversiones en la tierra, catástrofes, guerras, crisis. Después viene una lucha final entre el bien y el mal, la antesala del fin de los tiempos. El Apocalipsis es fuente de inspiración de creencias, doctrinas, prácticas y líderes espirituales de lo más diversos. Algunos de ellos sorprendentes. En Córdoba, Argentina, vive Néstor Santiago Corsi, un hombre que se hace llamar Profeta Krop. Soy Néstor Santiago Corsi. Desde niño me dicen el Profeta Krop. Nunca me sentí como tal, pero sí hago las cosas como tal. Krop sostiene que desde niño vive revelaciones en las que Dios le asigna misiones de todo tipo. Es una voz que la oigo desde siempre. Los mensajes vienen a través del arcángel Miguel, mi guía, mi ángel protector, naturalmente ordenados por Dios.
Según Kropp, el espacio que construye, mezcla de parque temático y santuario de sanación, tendrá un rol fundamental cuando llegue el fin de los tiempos. Kropp asegura que una profecía le reveló que debía buscar este lugar, donde supuestamente hay un manantial de aguas sanadoras. El mensaje era que quien debiera encontrar ese manantial debiera levantar sobre él una pirámide, 7 anillos, 12 altares y 3 pirámides. Cuando encontramos el lugar y pudimos ser guiados por una luz que de los cielos descendió, marqué ese lugar y ahí comenzamos las excavaciones. El poder de convencimiento de Kropp le permite convocar cada vez más seguidores que financian la obra que ya lleva 7 años. Cuando aterrizo en este lugar, 23 de diciembre del 2003, solo tenía $1,000 para hacer semejante misión. Construir una pirámide que tiene un valor de $9 millones. Pero se fueron acercando almas que fueron haciendo aportes y muchos seres que comenzaron, hoy siguen sosteniendo esta misión. Es por eso que se pueden ver todas estas obras. Se habla de un quiebre de estas tradiciones judeocristianas y entonces empieza a haber una especie de diversidad de la creencia, esta espiritualidad. Mucho tiene del hinduismo, del budismo, del yoga, estas prácticas del incienso. A veces son sincretismos con la propia idea judeocristiana. En el 7º altar deberíamos encontrar una sala enorme, gigante. Ahí está el manantial de la vida, brotando el manantial con todo su esplendor. Y esos mensajes, naturalmente, son mensajes proféticos. Kropp utiliza las supuestas aguas medicinales en terapias alternativas para todo tipo de tratamientos. Las aguas del manantial ya comienzan a emerger y esas aguas tienen poder de sanación. No tiene efectos colaterales o secundarios. Tendríamos que ver una persona entrar enferma a este lugar y ver cómo sale. El cambio es realmente algo magnífico lo que se produce en la vida de esa persona. En gratitud por dejarnos entrar a este lugar, ofrezco como presente delante del Ángel de los Milagros. Si no estás enferma y crees que lo estás, y sale ahí un curandero que te dice que te puede curar, posiblemente te curas. Alabado sea, Padre. Esa es la curación de fe. O sea, si tienes fe, te puedes curar. Pero si estás de veras enfermo, no hay fe que te cure. Acompáñanos el resto de estas excavaciones hasta hallar el mayor tesoro, que es el manantial de la vida. Kropp afirma que junto al manantial de sanación se encuentra el portal de luz, por el que pronto pasarán los 144,000 elegidos que conforman la corte de Dios en el Apocalipsis. Kropp cree ser uno de los elegidos. Esos 144,000 almas ya están en el planeta. Son almas que hemos evolucionado, almas que hemos pasado, guerreros que hemos sido preparados e instruidos para presidir un cambio que favorecerá a todos aquellos que hemos elegido el camino de la vida. Y danos la energía como guerreros para seguir venciendo esta batalla. Las profecías de Kropp son una versión más que libre de los sucesos que describe el Apocalipsis. Y aunque él dice pertenecer a los 144,000 elegidos mencionados en la profecía bíblica, hay una religión cuyos fieles parecen suponer que Dios les reserva esos lugares. En Chichicastenango, Guatemala, hay una congregación de testigos de Jehová. Esta religión, nacida en Estados Unidos en el siglo XIX, tiene más de 7 millones de miembros activos alrededor del mundo. Cada domingo sus miembros salen a evangelizar, práctica obligatoria para garantizarse su lugar en el paraíso. Bienvenidos, hermanos, a nuestro día de predicación. Vamos a salir al territorio a predicar de casa en casa como acostumbramos a hacerlo. Para evangelizar, los testigos de Jehová deben conocer su propia edición de Biblia a la perfección. Podemos decir lo que está en letras pequeñas, que dice: esta publicación se distribuye como parte de una obra mundial de educación bíblica. Su lectura del Apocalipsis es casi literal. Por eso esperan que pronto Dios baje a la tierra para juzgar a los hombres por todos sus pecados. Y luego que el reino de Dios se instale aquí.
Los testigos de Jehová, de hecho, son para muchos teólogos milenaristas, porque esa concepción que ellos tienen de lo que va a venir después del fin de los tiempos es el reino de los 1000 años, con la presencia de los 144.000 elegidos que van a ser. Para los testigos de Jehová, no todos vivirán en el reino de Dios, pero a los pecadores no les espera el infierno, sino la muerte. La Biblia habla de que muchas personas no van a vivir en este nuevo paraíso. ¿Quiénes son? ¿Qué nombres tienen? Nosotros no lo sabemos. Es una prerrogativa que solo Jehová Dios tiene. Él va a determinar quiénes pueden vivir para siempre en la tierra en felicidad y quiénes no. Los testigos de Jehová llevan de una manera muy literal la interpretación de la Biblia. Para ellos o eres salvo o estás exterminado. Entonces no hay ningún valor positivo hacia los que están fuera de este círculo de los 144.000. Mi nombre es Javier, mi amigo se llama Sergio. ¿Cómo se llama usted? Deiri. Deiri. Mucho gusto, Deiri. Estamos hablando con los vecinos un poco de asuntos espirituales de la Biblia. Me gustaría leerle un texto en el libro de Juan. No todo lo que tenemos que adquirir, ¿verdad? Para que tengamos la vida eterna. Pues qué bueno que a usted le gustan las cosas espirituales, las cosas de Dios. A mí me gustaría compartir un texto de la Biblia con usted que es animador. Los testigos de Jehová han sido perseguidos en distintos países por negarse a prestar servicio militar y han sido investigados más de una vez para establecer si deben ser considerados una secta. Tal vez por eso no manifiestan muy abiertamente la creencia de que son los elegidos de Dios para ir al cielo a gobernar con Cristo. Una de sus predicaciones aparecen que hay como 2 clases de fieles. Los fieles que solamente van a participar del reino de los 1000 años y después todo se acaba, pero bueno, van a ser felices por 1000 años, ¿qué más quieren? Y aquellos que no, que son parte de los 144.000, que van a perdurar después del reino de los 1000 años. Según la interpretación de los testigos de Jehová, el apocalipsis está cerca, dado que desde 1914 estaríamos atravesando el periodo de degradación final de la humanidad, conocido como la Gran Tribulación, que culminaría con el Armagedón. ¿Qué es el Armagedón? Es la guerra del gran día de Dios el Todopoderoso, que Jehová Dios va a usar para limpiar la tierra. Desde que las religiones protestantes empezaron a crecer en Latinoamérica, la idea de que el apocalipsis está cerca cobró protagonismo en su gente. A pocos minutos del barrio en el que los testigos de Jehová predican, la comunidad pentecostal se congrega en la iglesia de Dios. Para el pentecostalismo, los pecadores son todos aquellos que se alejan de la santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos un archienemigo, que es Satanás, que pone la tentación de la riqueza, la tentación de las mujeres. La Biblia nos manda pues apartarnos de toda avaricia, de toda codicia, de adulterios, de fornicaciones. Los borrachos no entrarán al reino de los cielos, los idólatras, los maldicientes. Y eso es tremendo, ¿verdad? Venimos ante ti, Señor, reconociendo que tenemos culpas, tenemos errores, todavía hay pecado en nosotros. Según esta iglesia, llegado el juicio final, quienes se hayan apartado de la voluntad de Dios quedarían condenados. Dentro del cristianismo hay otro concepto y es el juicio final, que es, después que termine el tiempo, toda la humanidad será juzgada y habrá una separación de buenos y malos. La tierra tiene que ser purificada, los juicios de Dios tienen que venir sobre la tierra, ¿verdad? Para el castigo de todos aquellos que le voltearon la espalda a Dios. Estamos preparándonos, mi Dios, para ese encuentro glorioso con tu Santo Hijo, Señor. Cuando Él suene esa final trompeta, Señor. Para los pentecostales, los signos de los tiempos indican que el apocalipsis está cerca. El signo de los tiempos en general son interpretaciones que cualquier grupo que esté dentro de esa construcción del valor apocalíptico empieza a interpretar. El cambio climático, los desastres naturales, las enfermedades y esta idea de que la gente cada vez rompe más los preceptos morales. Todo esto va a ser entendido como una señal inminente de que el fin de los tiempos está cerca. Hace más de 2000 años
se escribió la palabra de Dios. Y desde entonces nos están advirtiendo de todo esto que se aproxima. Dice, rumores de guerras, pestes, hijos contra padres, padres contra hijos, y están aceptando que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres. Todo esto que está pasando precisamente es el final de los tiempos. Jesús le hablaba a sus discípulos hablándole sobre los postreros tiempos, anunciándoles que la ira de Dios iba a ser derramada sobre esta tierra, porque el mundo definitivamente va a tener un colapso. No vamos a pasar ya mucho tiempo. Probablemente desaparezca una gran cantidad de la población del mundo, ¿verdad? En el caso de las iglesias pentecostales, algunos líderes religiosos utilizan este tipo de discursos que tiene que ver con la persuasión a que las personas se conviertan. Porque la venida de Cristo, el fin de los tiempos, está cerca y es necesario arrepentirse. Congregados en comunidad, los pentecostales se preparan para la llegada del juicio final, en el que esperan que Dios los siente a su derecha. La necesidad de creer en una entidad superior ha dado origen a cientos de grupos religiosos. En Argentina, una nueva creencia podría estar configurándose. Hoy, un grupo de excatólicos reproduce la vida de María y los apóstoles, a la espera del nacimiento de un supuesto niño, que llegaría para dar inicio al Apocalipsis. Para algunos, el Apocalipsis parece cada vez más cercano. Catástrofes naturales, guerras, caos social, son interpretados como la antesala del fin de los tiempos por pastores y predicadores que desde fines del siglo XIX comenzaron a multiplicarse en Latinoamérica. Hay que tomar en cuenta que muchas de las profecías, en lo que marcaba el Apocalipsis, sobre todo América Latina, tenía este patrimonio cultural fincado en el catolicismo, que administraba lo que se debía leer. Después, en los Estados Unidos, hay un boom. El Apocalipsis se vuelve una multiplicidad de lecturas. Que generalmente intentan decir que esto responde a un hecho histórico puntual y que está describiendo ese hecho. En Argentina, en los últimos 5 años, se registraron 762 nuevos cultos. La mayoría son protestantes. Pero el catolicismo sigue siendo la creencia dominante. En 1983, en San Nicolás de los Arroyos, un ama de casa anunció que la Virgen María se le había aparecido mientras rezaba el rosario. San Nicolás pasó a ser conocida como la ciudad de la Virgen, y los grupos de oración se multiplicaron. Con el tiempo, los integrantes de uno de esos grupos empezaron a manifestar que tenían visiones de la Virgen. El grupo llegó a la conclusión de que el mensaje de la Virgen era que Segundo Rolón, uno de sus miembros, era la reencarnación de Pedro, el primer papa de la Iglesia. Hay personas, como mi caso, que nacemos con una misión especial, por lo cual Dios hizo que mi espíritu fuera el espíritu eterno de Pedro. Él es Pedro porque Dios lo decidió. En eso no se puede ahondar en razones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la Reina Madre María, Nuestra Señora de la Justicia, la Verdad y el Amor. Rolón asumió su supuesta misión, convirtiéndose para los miembros de la Orden de la Virgen del Rosario de San Nicolás en Pedro. A ti, Padre, que sos lo más grande que hay. Según su relato, las visiones continuaron revelándole a los demás miembros de la orden su rol. Nuestro Señor Jesús nos eligió como sus 12 apóstoles. En mi caso, lo que me dijo fue: sos Mateo. Era su voz clara que escuchaba en mi corazón. Él nos dio los mismos espíritus que tuvieron aquellos apóstoles hace 2000 años. Yo no soy quien recibe los mensajes, sino quienes me acompañan, los apóstoles. Incluso algunas de sus esposas. Pedro tiene el don del discernimiento. Yo creo que no recibe mensajes porque justamente necesita ejercer este discernimiento de cada uno de los mensajes que vamos recibiendo. Rolón hoy anuncia la llegada de los tiempos finales. Estamos en tiempos que la Escritura denomina la gran tribulación, la gran angustia.
La primera señal de que se trata del fin de los tiempos es una humanidad que ha fracasado en todos los órdenes de su vida. La idea de fin de la historia y de fin del mundo genera necesariamente un sentimiento de angustia. Y estos grupos lo aprovechan precisamente para decir, lleguemos en el mejor momento y en el mejor lugar, purificados, redimidos, con la verdad a cuestas. Vivimos una época muy confusa, en donde algunos tienen mayor estructura cultural, intelectual y de respuestas para lograr mantenerse firmes, y hay otros que no las tienen, y por lo tanto buscan alguien que les dé un punto de referencia. Eso es lo que da posibilidad de que surjan estos grupos. Se desata el fin de los tiempos, que es la caída total de los llamados poderosos. Para estos tiempos las escrituras preveían la segunda venida de Jesús. Lo que nosotros anunciamos, que esa segunda venida no es una venida llena de efectos especiales, sino en un humilde niño que se llama Joaquín, que está en gestación de su madre, que es mi esposa y yo soy su padre. Nos hemos prestado para esta encarnación más completa del Verbo de Dios. Palabra del Señor. He venido para que juntos preparemos la llegada de mi Hijo. Él ya está aquí. Gloria a mi Hijo amado. Gloria a ti, Reina Madre María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Soy Liliana Reyes, tengo 51 años de edad y porto el espíritu de María Magdalena, la Santa María Magdalena. La profecía, el anuncio de la llegada de Joaquín fue recibida por uno de los apóstoles en el año 2008. Se llama Joaquín porque es su nuevo nombre. Esto está anunciado en la Biblia, en el libro del Apocalipsis, que vendrá con un nuevo nombre. Empezaron mis dudas humanas, como siempre. Por mi edad, médicamente no podría tener bebés. Todo eso se me vino todo de golpe. Estamos en el horizonte de incertidumbre y aparecen las mentes mesiánicas. Una excelente combinación, porque lo que hace es combinar lo mesiánico, es decir, el ungido que puede salvar, que puede llevar a una nueva era, y las catástrofes, aquello que no se desea. Son grupos que van siguiendo de alguna manera un camino y empiezan a seguirlo hasta el final. Y hasta el final puede ser hasta la muerte. Rolón y su mujer creen estar esperando un hijo, aunque lo que describen no es un embarazo convencional. Ya llevamos más tiempo de lo que normalmente se conoce para un embarazo, que son los 9 meses. No es un embarazo el que vive mi esposa María Liliana, que lo pueden notar. No es un embarazo normal en el sentido de que sigue los mecanismos automáticos biológicos. Depende estrictamente de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios puede hacer que ese bebé se termine de desarrollar en 3 días. El que quiera creer que cree, el que no pueda, bueno, mala suerte. Cuando visitaron al médico, el resultado de los análisis no fue el esperado. Mi esposa y yo lo vimos y el ecógrafo no. No me iba a poner a discutir. El ecógrafo dijo que era un incipiente fibroma. No hay ningún fibroma ni está a juego ninguna salud. Perfectamente ahí anda. Nosotros nos manejamos con el único médico que es nuestro padre. Esto es a pura fe. Si yo me voy a manejar nada más que con evidencias cualquier tonto cree. Joaquín nace pronto. Su nacimiento es una señal. Yo digo que estos signos ya están presentes. Sin un embarazo comprobado, en la Orden Virgen María del Rosario de San Nicolás, esperan la llegada de Joaquín. Según ellos, tras la batalla del bien contra el mal, la Orden reinará junto a Joaquín en la tierra. Nosotros estamos llamados a conducir a la humanidad. Pedro, María Liliana con Joaquín, hoy en su vientre. Las religiones apocalípticas son aquellas que ponen el acento en el tema del fin de los tiempos. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una de ellas. En la Ciudad de México existe una gran comunidad adventista. De acuerdo a este dogma, para acceder a la vida eterna, es indispensable llevar una vida sana. Que el cuerpo, la mente y el alma constituyen la integridad del ser humano. Por eso le damos tanta importancia
a la salud especialmente, y también a la sanidad. No fumando, por ejemplo, no bebiendo bebidas alcohólicas, no utilizando drogas. Según la Iglesia Adventista, cualquier acción nociva para el cuerpo es un motivo más para quedar condenado. Dios salvó a la humanidad a un precio infinito. ¿Qué más puede hacer? Entonces llorará y tendrá que destruirlos. Los adventistas del séptimo día creen que la aparición de su iglesia está profetizada en el Apocalipsis, donde supuestamente se la describe como la que guiará a la humanidad en los días previos al fin de los tiempos. La segunda venida de Cristo es la única solución permanente a los problemas de nuestro mundo. Creemos nosotros proféticamente, o sea que estaba anunciado que la iglesia adventista del séptimo día es la última iglesia de la profecía. Hay grupos que hacen énfasis en la crisis del sistema de valores contemporáneo y plantean la restauración y volver a los antiguos valores. El premio es la salvación, pero el problema que suelen tener estos movimientos apocalípticos es que predicen el fin de los tiempos, pero el fin de los tiempos y el fin del mundo no llega. Y entonces probablemente tengan 1, 2, 3 generaciones de adeptos que están esperando el fin del mundo. La Iglesia Adventista nació en Estados Unidos a partir del movimiento espiritual millerista. William Miller, un granjero bautista de Pensilvania, nacido en 1782, empezó a estudiar la Biblia a los 34 años. Miller estudió la profecía de los 2300 días y llegó a la conclusión, por sus cálculos, que Cristo vendría, digamos, en 1844. Y lo predicó y produjo un movimiento muy grande. ¿Ve? Pero no vino. Entonces, al no venir se produjo un tremendo chasco. Los mismos adventistas comenzaron a generar estrategias de reformulación, de reelaboración, para dar respuesta a este fin del mundo que puede llegar, que es inminente, pero que está muy lejano. Hiram Edison, seguidor de Miller, determinó que la fecha por él establecida correspondía al descenso de Jesús a un altar celestial para comenzar lo que ellos llaman el juicio investigador. Creemos que eso está haciendo Cristo ahora en el cielo, purificando el santuario, quitando el pecado. Los adventistas afirman que este juicio purificador pronto terminará para dar comienzo al juicio final. Va a llegar un momento ahí que Él va a salir del santuario, va a dejar de hacer obra de intercesión para poder ahora sí tomar su reino. ¿Cuándo va a terminar? Eso no lo sabemos. Hoy en día, los adventistas no se arriesgan a ponerle fecha, pero viven preparados para el regreso de Cristo, que creen que habrá de suceder muy pronto. La segunda venida de Cristo es más que saber de un evento y comprender una doctrina. Estamos esperando a una persona que nos ama y nos prepara morada. Hay religiones que han centrado todo en la preparación para la segunda venida sin importarle el devenir de cada día. Por ejemplo, las religiones de tipo apocalíptico, que en realidad el centro de la predicación es el adviento, el advenimiento de Jesús que está próximo. La Iglesia Adventista está muy vinculada con esta apocalíptica de que se termina todo y con esa angustia que hace que todos tiendan a nuclearse. Y eso es lo que lo convierte en un motivador muy importante para generar una comunidad. Los adventistas esperan hoy la pronta venida de Jesús a la tierra, que marcará el inicio del fin de los tiempos. Mientras tanto, en Guatemala, una colectividad de judíos ortodoxos aún aguarda la llegada del Mesías, que traería aparejado un inmenso cambio para la humanidad. Y un grupo de judíos mesiánicos cree que el temido Apocalipsis está cerca. El Apocalipsis es una de las lecturas más discutidas del cristianismo. Junto con la expansión de esta religión, que tiene origen en el judaísmo, la lectura del Apocalipsis se universalizó.
Hoy se habla de que hay alrededor de 1.700 millones de cristianos en el mundo y hay 14 millones de judíos en el mundo. Evidentemente, la profecía cristiana desarrollada por Jesús tuvo una gran capacidad de impactar en amplios sectores de la población al tomar el cristianismo el carácter de una religión universalista. El zoroastrismo fue la primera religión que siglos antes de Cristo habló del fin de los tiempos. El judaísmo retomó este concepto, luego heredado por el cristianismo. En el judaísmo hay un relato del final, y un judío no va a leer el libro del Apocalipsis, pero sí que hay una apocalíptica judía referida a este final de la historia. En la ciudad de Guatemala hay una pequeña colectividad de judíos ortodoxos. La organización Chabad Lubavitch cuenta con casi 2.000 centros distribuidos alrededor del mundo. Su objetivo fundamental es estimular el estudio y la práctica de la fe judía para acelerar la llegada del Mesías. El yo chiquito en individual, ¿cómo puedo hacer que el Mesías llegue? Acelerar su venida, ¿está en mis manos o es solo cuando Dios decidirá? Creo que la respuesta la da Maimónides. Cada uno haciendo un acto de bondad, acerca y acelera la llegada del Mashiach, porque uno no sabe, tal vez eso es lo único que falta. El hecho de que Jesús se presentara como el Hijo de Dios fue uno de los motivos por los cuales los judíos no lo aceptaron como el Mesías. Los judíos pueden reconocer que existe un tal Jesús, que era alguien que tenía un rabino de cierta importancia, que tenía una serie de propuestas, pero no puede reconocer que Jesús de Nazaret es el Mesías. De hecho, el pueblo judío sigue esperando el primer advenimiento. El esperado Mesías debe tener ciertas características, como ser un estudioso de la Torá, tener capacidad para desprenderse de su ego y ser descendiente de David. Según los profetas nos indican, es un ser humano que su misión es venir y llevarnos a la era mesiánica. La era mesiánica es cuando la energía divina está expuesta y lo mundano y lo físico llega a segunda plano. En la tradición judía se entiende el Mesías como el que va a ser ungido para ser rey. El Mesías, el que va a llevar a su pueblo hacia la nueva forma de vida. מותר לו לעשות את זה? לא, אסור לו. מותר לו, אבל מה קורה? שני הדרכים נהיים רשות הרבים. למה? Hoy, el judaísmo ortodoxo conserva la tradición a la espera del Mesías. En la Ciudad de México hay una comunidad de autodenominados judíos que espera el cumplimiento de la profecía del Apocalipsis. Los llamados judíos mesiánicos no son aceptados por el resto de los judíos por su creencia de que Cristo era el Mesías. Nosotros creemos que Yeshua, el rabino Yeshua, es Jesús, el Mesías, y desde luego también es el Hijo de Dios. Hay otra corriente que tiende a reconocer lo que podríamos nosotros llamarlo una especie de error histórico y decir, miren, quizás Jesús era el Mesías y no lo supimos reconocer a tiempo. Pese a que algunos no tienen sangre judía ni se han convertido de acuerdo a la ley judía, estos judíos mesiánicos mexicanos quieren ser reconocidos como tales por su adhesión al Antiguo Testamento. Para nosotros, el judío necesariamente está acompañado con una práctica de vida, y esta asociación está más allá de que si la persona genéticamente es judía o ha decidido dar un vuelco a su vida para acercarse al judaísmo. Hoy, los mesiánicos esperan el segundo advenimiento de Jesús y el consecuente Apocalipsis. A través de su propia interpretación de la profecía apocalíptica, cada credo busca captar adeptos para su supervivencia. Los avisos sobre las profecías ganan muchísimo porque te invita a convertirte. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice un lema cristiano. Pero lo puede ser un católico y lo puede ser un adventista, lo puede ser un evangélico, lo puede ser un protestante.
Cada religión ofrece un camino a seguir y asegura que nos conducirá de la mejor manera a ese tan temido final. Así como hay un Big Bang para dar el inicio y que algunos identifican con la creación, habrá un Big Crash y termina la historia. Punto. Catastrófico, no lo sabemos.